Bienvenidos utópicos, utópicas, utópiques a su podcast de confianza donde ya saben que pueden expresarse, pueden compartirnos todo lo que sienten sin ninguna pena, en confianza, pues como siempre y como ahora cada 15 días. Aquí estamos Tania Vega. Hola. Y yo, su servidora Ale Garcilaso. Espero que la estén pasando muy bien. Esperamos que los estemos acompañando, pues a lo mejor rumbo al trabajo o mientras se ejercitan. Tal vez ya regresaron y están descansando y pasándola un ratito a gusto. O lavando los trastes, o trapeando. Exacto. O haciendo las labores del hogar que como odio. Pero bueno, como sea, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, comentarnos, dejarnos ahí su like también. Exacto. Activar la campanita para que... Activar la campanita para que sepan cuando estrenamos un nuevo episodio. Pero bueno, el día de hoy nos atañe, nos acontece un tema con el cual espero que no lloremos. Podría ser que lloremos, pero creo que más bien nos gustaría sacarle como esa parte linda de lo que hemos aprendido y cómo hemos vivido con la muerte, ¿no? Aprovechando que se acerca una de mis festividades favoritas. Bueno, se saldría el 3 de noviembre, ¿no? Exacto. Ya pasaríamos el 1, es que lo grabamos antes. No, quedamos que iba a salir a finales de octubre, ¿no? Finales se los prometo que aquí están para las festividades. Exacto, el punto es que está cercana a las fechas de Día de Muertos, que es mi celebración favorita. Por dos. O sea, amo muchísimo. Sí, me parece una cosa muy hermosa. La verdad es que sí es mi tradición favorita, me encanta. Y por eso queríamos hacer como algo especial y platicar de este tema que a veces es... Yo creo que es bien complejo porque cada persona vive de manera diferente la muerte y a su vez también pues lo que significa un proceso de duelo para quienes ya lamentablemente hemos sufrido, ¿no? Que alguien que amemos pues ya no esté con nosotros. Entonces queremos platicar de eso, queremos platicar de nuestra experiencia, de cómo nos relacionamos con ella. Y pensaba justo que cuando yo era pequeña, para mí, yo creo que ya lo he mencionado en otro episodio, pero para mí mi mamá era mi mundo, ¿no? O sea, mi mamá era mi superheroína, mi mamá era así, la persona en la que yo más confiaba, mi compañera, ¿no? Todo. Y recuerdo mucho que cuando yo tendría, ¿qué sería? Yo creo que como unos 6 años más o menos, yo siempre le decía a mi mamá, ya saben, de esta forma cursi, así de, mamá, ¿verdad que tú siempre vas a estar conmigo? No, mi mamá siempre me decía, sí, ¿no? Y un día, cuando yo tendría como entre 6 y 7 años, me acuerdo perfecto, o sea, recuerdo perfecto en dónde estaba. Estaba yo, teníamos un closet que estaba al final del pasillo, justo en medio de su recámara y la mía. Y en ese closet guardaban un chorro de cosas, pero una de esas tantas cosas que guardábamos eran nuestros útiles, ¿no? Escolares. Entonces estaba yo ahí como sacando cuadernos, libros, no recuerdo exactamente qué. Y entonces yo le dije, mamá, ¿verdad que tú siempre vas a estar conmigo? Y entonces ese día mi mamá me respondió, no, mi vida, un día yo me voy a morir. Y cuando ella me respondió eso, yo solté un llanto. O sea, porque dije, ¿cómo puede ser? O sea, no, mi madre tiene que ser eterna. ¿Cómo que un día no va a estar conmigo? ¿No? Y obviamente mi mamá se acercó y pues a tratar como de consolarme, ¿no? Y decirme así como, a ver, tranquila, es algo natural, ¿no? Pues va a suceder en algún momento. Esperemos que falte mucho tiempo, pero pues es natural, ¿no? Y después de ese día, a mí me quedó, híjole, o sea, creo que en ese momento, para mí la muerte se volvió uno de mis miedos más grandes, ¿no? O sea, como que a partir de ese momento, siendo yo muy chiquilla,
para mí era como, ¿cómo que la muerte un día me va a quitar lo que yo más amo en esta vida? ¿No? Y claro, si bien no era una constante como que pensara todo el tiempo o así, sí era algo que con los años, a lo mejor de chiquilla no lo pensaba tanto, pero sí llegaban momentos como en el que los pensaba. Pero ya un poco más grande, para mí sí era uno de mis miedos más grandes, ¿no? Era como, no, o sea, ¿cómo que va a llegar un momento en el que no voy a volver a ver a esas personas que yo amo? O sea, no puedo concebirlo, exacto. Sí, era como súper fuerte. Y era más, creo que, o sea, era más como hacia el otro lado que el hecho de que yo un día no estuviera, ¿me explico? Era una relación como completamente diferente. Pero sí fue algo que me costó mucho trabajo. Digo, ya más adelante ahondaremos en aquella primera vez en la que, pues, lamentablemente alguien que amas muere. Pero sí, o sea, sí, creo que hoy tengo una relación distinta con ella. Tampoco es que la invite, ¿verdad? Que me y diga, ¡uy! ¿No? Porque no. Pero sí era algo que me generaba mucha ansiedad, ¿me explico? Conmigo sí fue bien diferente. Yo me acuerdo, o sea, pues estaba bien chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, pero la primera vez que fue a un funeral, yo tenía, no sé, fue mi bisabuela. Ok. Y yo me acuerdo de que yo era bisabuela de parte de mi papá. Uh-huh. Y yo no, o sea, no era consciente de la muerte hasta ese día. O sea, uh-huh. Yo no, como que no, era muy chiquita, no recuerdo cuántos años tenía. Yo le calculo como unos 6 años, 7 años. O sea, estaba chiquilla. Súper chiquita. Y me acuerdo que fuimos al funeral. Y llegué y yo no sentí miedo, sentí mucha curiosidad. Entonces recuerdo que mi mamá no quería que como que la familia no quería que me acercara mucho al féretro porque yo estaba chiquita y yo, mamá, yo quiero verla. Ajá. Pero no era miedo, era curiosidad, o sea, ¿cómo alguien está vivo y luego no va a estar? O sea, ¿cómo? Ajá, sí. Fue la primera, porque tampoco fue una muerte dolorosa, porque pues estaba muy chiquita, tampoco conviví, o sea, tengo como muy vagos recuerdos de ella, entonces no la viví a primera instancia desde el dolor, fue desde la curiosidad. Sí. Entonces yo, mamá, quiero verla. Y no recuerdo cómo, si fue mi mamá o mi papá o los dos que me llevaron, y la miré acostada. Y yo, como, ¿por qué tiene cosas raras en la nariz? Porque le habían puesto unos taponcitos hacia adentro. Y yo la miraba, pero sentía una curiosidad. Ajá. Querías entender. Quería entender, o sea, ¿cómo que nos va a pasar eso? ¿Por qué pasa eso? O sea, como que eran mis preguntas de, ok, ¿y a mí me va a pasar eso? ¿Y después qué va a pasar? O sea, como que yo me acostaba, a partir de ahí me acostaba pensando en, ¿y qué va a pasar cuando no esté? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué se siente? Pero ¿no? De esas veces que me quedaba acostada en la cama y no sé si te ha pasado que estás dormida, empiezas a pensar en algo que te vas. Sí. Y luego hasta como que sentía que me caía, pero pues no me caía porque estaba en la cama y reaccionaba. Y yo, así se sentirá la muerte, así como que te estás yendo. Era una niña cuestionándose la muerte de una manera, porque digo, gracias a la vida, a lo que sea, yo no experimenté ese cuestionamiento desde el dolor, o sea, fue desde creo que si pierdes a alguien muy querido desde muy pequeño y te pasa, creo que la vives de una manera. Seguro. Pero en mi caso sí fue desde mera curiosidad. Ya un poquito más grande, y esa fue mi primer acercamiento a la muerte. La segunda, igual chiquita, yo creo que fue unos pocos años después de eso, es que uno de mis tíos se suicida, un hermano de mi papá, y se ahorca. Entonces, cuando yo me entero de eso, también fue así como... Pero con él sí conviví más, pero yo no le tenía mucho aprecio, la verdad, porque trató muy mal a mi mamá y fue muy grosero, fue una persona grosera, al final adicto, tenía muchas adicciones y bueno, en fin, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando murió, otra vez fue... O sea, se quitó la vida. O sea, él se colgó. Se puede, ¿no? Ajá, o sea, y yo, mamá, pero ¿cómo lo encontraron? Pero no era una curiosidad chismosa. Era una curiosidad, o sea, como que la curiosidad que me dio con la bisabuela acá fue, wow, ¿alguien se puede colgar? ¿Cómo tienes el valor? Y yo así como, no. Sí. Y fue como las 2 primeras cercanías
tan chiquita. Te digo, no, yo creo que tenía 6, 7 años, en el otro tenía como 9 años. O sea, 9... Sí, estabas chiquilla. No, yo creo que 9 años, o sea, máximo 9. Entonces, en realidad, de una muerte a la otra no hubo mucho tiempo. Pero como que no pensaba que mis papás se fueran a morir. O que la gente que... O sea, yo sentía como que eran gente lejana. O sea, no, en ese momento todavía no lo vivía de una manera tan dolorosa y tan cercana, ¿no? Oye, ¿y recuerdas, o sea, como en algún momento de tu vida te empezó a caer como esa conciencia o jamás? ¿O solo fue como de manera natural? Porque digo, qué curioso, o sea, que son dos casos completamente distintos. Ahorita que mencionas lo del funeral, que estabas muy chiquilla y todo, yo recuerdo que mis papás, pues obviamente cuando nosotros éramos chicas, pues algunos tíos de ellos fallecieron y así, y como tú dices, pues no era como que tuvieras una relación, bueno, nosotras una relación cercanos con ellos, sino era como de, chale, porque además, pues sí, te enseñan que la muerte es algo feo, es algo triste, ¿no? Entonces, pues sí, es como, o sea, más que estar triste, sí es como de, pues chale, ¿no? O sea, está gacho. Pero mis papás evitaban a toda costa como llevarnos a esos lugares, ¿sabes? O sea, siempre era como nos quedábamos, como mis hermanas ya estaban más grandes o así, pues casi siempre era como que nos quedábamos todos los primos en una casa, regularmente era en la mía, bueno, en la nuestra, porque no era mía, ¿verdad? Ojalá. Nos quedamos en nuestra casa y como que íbamos todos los primos y ya sabes, pues las hermanas más grandes eran como las que se encargaban de cuidar a los chamacos y acompañarnos y así, pero sí eran lugares que yo recuerdo que mis papás, o sea, no nos llevaban ni panteones, ni velorios. Entonces no era, pues sí, o sea, como que no, lo más cercano que teníamos era, pues ya ves, bueno, en la religión que practica mi familia y probablemente tu familia también, pues eran los rosarios, ¿no? Que se hacen después, en el que la gente se reúne y empieza a rezar, que a mí me daban mucho miedo, o sea, yo decía, yo siempre he creído, o sea, yo entro en una iglesia, a mí las iglesias me dan mucho miedo y los rezos me provocan desde siempre como ay, ¿no? O sea, como ese escalofrío así de, ¿no? Pero o sea, creo que sin miedo a equivocarme, el primer velorio al que yo fui fue hasta que perdí a alguien que yo amaba, ¿me explico? Antes de eso, pues en realidad no, o sea, no tuve ese contacto que tú tuviste. Sí, porque yo desde la primera, o sea, yo fui al panteón, con la bisabuela fui al panteón, pero yo o sea, imagínate el impacto, o sea, yo estaba curiosa, porque me dije, mamá, porque aparte era un panteón enorme, y tú ibas avanzando, y en lo que ibas avanzando veías tumbas y tumbas, eran de esas que entras en carro, y íbamos subiendo y eran como por hectáreas, era enorme, y yo, mamá, en todos esos hay muertos. Ajá. Imagínate, ¿cuál será la tumba más antigua? O sea, sí. Imagínate imagínate qué tan antiguo puedes encontrar gente aquí si está lleno. O sea, entonces yo estaba velando y yo volteaba a ver las tumbas. O sea, era así, digo, no me acuerdo muy bien, pero después veía que todos lloraban y decía, tendré que llorar. Y entonces yo, pero no estaba llorando porque quisiera, sino porque decía, bueno, igual si no lloro, igual se tiene que hacer eso. O sea, no me explicaba nada. Pero era mucha curiosidad, muchísima. O sea, ver tumbas, ver lleno. El aroma de las flores me gustaba. Ajá. Entonces, por eso te digo que creo que tuve una gran ventaja en que en chiquita, claro, que mi manera de ver la muerte hasta esos momentos, pues era muy curiosa. Sí. Y con mi familia no me dolía, como que sentía de esas veces que uno piensa, eso a mí no me va a pasar. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, mi familia, muchos años después de eso yo no perdí a nadie. O sea, muchos años pasaron para yo volver a perder a otras personas. Uh-huh. Y entonces mi relación con la muerte era como de, eso no me va a pasar. Mi familia está entera. Claro. Los que me importan están aquí. O sea, como que no lo veía, no me hacía consciente que un día mi familia se iba a ir. Sí, ni siquiera pensabas en ello. O sea, era como, pues pasa, pero
pues quién sabe por qué les pasa, ¿no? O sea... O sí, es bien rara, pues a todos, pero a mí no, como yo me imagino como un mecanismo de defensa, no sé, para no hacerlo doloroso. Qué chido, qué chido. No sé si fue como tal un mecanismo de defensa o simplemente pues no, o sea, como que... A lo mejor, pues sí, no, o sea, yo no, claro, no estoy juzgando a mi madre ni estoy diciendo que haya hecho algo malo o bien, no. Yo misma fui la que provoqué esa respuesta, ¿no? Por parte de ella. ¿Te llorar? Ajá, o sea, en decirme, no, hija, ¿no? Y supongo que ella lo hizo desde un punto amoroso en el sentido de decir, pues es que es la verdad, ¿no? O sea, pues no siempre voy a estar contigo porque un día me voy a morir, ¿no? ¿Y sabes qué? Que a mí, yo creo que en ese momento yo sí era, nunca fui católica como tal, mis papás, o sea, era católica porque la mayoría nacemos como en cunas católicas, sí. Nos enseñan de chiquitos, pero yo iba a las iglesias y te digo, me llamaba la atención, pero pues te hablaban del cielo y del infierno, y yo... no, pero si me muero me voy al cielo, ¿no? O sea, yo de niña, ¿no? Ay, todos los niños somos puros y nos vamos al cielo, ¿no? Entonces, como que era una manera de... Entonces, como que yo decía, ay, no, yo creo mucho en Dios. Y como creo mucho en Dios, Él me cuida y me voy al cielo, ¿no? O sea, como que también de niña pensaba en eso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que a mí lo que me daba miedo de las iglesias, a la fecha me da miedo, son, o sea, las figuras, se me fue el nombre, pero bueno, ajá, los santos así a tamaño enorme, ¿no? Vírgenes, o sea, me parecen terroríficas, la verdad. O sea, imagínate que yo, después de que me hice consciente como la muerte de mi tío y todo, pasan unos años, igual estaba chiquita, ahí sí ya no me acuerdo si tenía unos 11 años, 12, no me acuerdo, no, estaba todavía en la primaria. Pero me acuerdo que veía ves que en los cristos los tienen como sobre cruz y así, sí. Y entonces están como con sangre. Y yo decía, ¿por qué tiene sangre, pobrecito? Y yo fui y lo saqué. Y mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo, mamá, ¿pero por qué tiene clavos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya. Y mamá, no, es que lo crucificó. No, mi mamá explicando. Sí, te explicaba. Sí, pero ¿por qué sigue ahí? O sea, no, porque sí, tiene, o sea, como haciendo, o sea, sí me parece como, hay unas figuras ahí medio... Es terrorífico. Ahorita que mencionabas lo de los panteones, bueno, del panteón, ¿no? Que cuando te tocaba ir, como esta curiosidad, me hiciste recordar que justo donde vivíamos, justo enfrente de la casa había un panteón, pues, bastante amplio, ¿no? Y leyendas. Sí, bueno, de hecho en ese panteón hay una historia muy famosa de una niña que se aparece justo en una curva que provoca choques en los automóviles. Eso es como muy, muy famoso. Si lo buscan en YouTube probablemente lo encontrarán. Se ha habido mucho. Y sí, siempre había accidentes, o sea, frecuentemente había accidentes. Entonces, os da cuenta que está ese panteón y justo al lado, te digo, son panteones, la verdad, bastante grandes. El Panteón de San Isidro, y está al lado, está otro, porque hasta donde yo entendí como que uno es de adultos y otro es de niños, okay, ¿no? Entonces, para Día de Muertos, cerraban una de las calles, porque pues iba un buen de gente a llevarles flores y todo. Y a mí me encantaba, cuando era Día de Muertos, había, justo en la esquina, en una de las esquinas de uno de los panteones, había un puente peatonal. Entonces, si tú subías ese puente peatonal, veías el panteón y lo veías lleno de flores, ¿no? Entonces, el panteón se veía colorido. Y a mí me encantaba, cuando era cercano a Día de Muertos, ir al puente peatonal y ver como todas las tumbas llenas de flores, o sea, pues era de mucho color, ¿no? Y yo decía, ay, qué bonito que la gente pues le trae flores a sus muertos. Y a su vez me tocó en algunas ocasiones en las que algunas tumbas que estaban como que cercanas a mi vista no tenían nada. Y entonces me daba mucha tristeza y yo le decía, mamá, pero es que ¿por qué no le trajeron flores a su muerto? O sea, ¿no? Y mi mamá así como de, ay, hija, pues es que a lo mejor se les olvidó o no pudieron y así, ¿no? Y yo, pero es que entonces no lo quieren porque por eso no le llevaron flores, ¿no? Y yo sentía muy feo porque decía, ay, qué feo, o sea, pues qué feo sentir el muertito porque no le llevaron flores, claro, ¿no? Pero justo, o sea, esa parte de las flores y lo colorido, si vienen desde, o sea, pues estaba yo muy chiquilla y no entendía como tal la tradición, ¿no? Pero
pero era algo que me encantaba y a su vez, como estaban estos dos panteones, te digo que uno era de adultos y otro era de niños, también me causaba mucha curiosidad y mucho cuestionamiento el ¿por qué un niño se tiene que morir? ¿No? O sea, ¿qué hace una mamá y un papá sin su hijo o su hija, su hije? ¿No? Y me causaba mucha... Es que creo que sí iba un poco más allá de la curiosidad. No puedo decir que era dolor porque no era dolor, pero sí era como un sentimiento de... Ay, chale, o sea, ¿por qué los niños se mueren? ¿No? Porque pues obviamente te enseñan que los adultos cuando eres viejo, o sea, como que lo natural, ¿no? Más allá de que hay cosas que suceden en la vida y de pronto pues pasan cosas, ¿no? Pero sí era algo que me causaba como, pues sí, como un, es que no, o sea, ¿por qué los niños tienen que morir si son buenos? ¿Me explico? O sea, un poco como el que tú decías ahorita. Sí, y es que aquí ya me voy a ir un poco a las festividades, porque, o sea, yo me acuerdo que me hice consciente que los niños morían, porque ves que uno es, o sea, no me acuerdo, el 31, está el 31, luego está el primero, uno es de niños y uno ya es de adultos, creo que el primero, sí. ¿No? Entonces, creo que el primero es de niños, ¿no? Sí, entonces el primero se supone que es los niños y creo que es cuando te disfrazan y te sales a pedir calaverita, ¿no? Entonces yo decía, o sea, te digo, no me iba muy a profundidad del porqué de que niños y grandes, o sea, más bien ni por qué la muerte, que era como tal lo que representaba la muerte de no estar aquí. No pensé en la edad, me hice consciente que había niños que se iban porque pues esta fecha del primero, pero al mismo tiempo tengo como que lo equilibraban las fechas, porque no sé si te pasaba, pero a mí sí me ponían es algo que me encanta, vestirme de negro y verme así. Ajá. Ahorita ya no tanto, ya crecí, pero me encantaba así toda de negro. Ay, pero las dos estamos de negro. No, pero diferente, o sea, como... Ya, sí. Sí, era diferente, o sea, como... Sí, más gótica. Más gótica. Ahorita me encanta el negro todavía, pero ya le valió. Ajá, sí. Pero en ese momento, o sea, me acuerdo que la primera vez fue mi tía Erika. ¿Sabes tu tía Erika? Si me escuchas. Ay, sí. Pero me acuerdo que ella me maquilló como de Catrina. Ok. O sea, la primera vez. Y mi mamá me prestó como un vestido. Era como con una blusa muy larga de mi mamá de terciopelo. Me hicieron un vestido. Sí. Pero mi tía hasta creo que nos puso un cinturón. No, o sea, yo me sentía la más fashion. Y yo salí con mi calaverita así. Con mi vestido, ya ves, y te dan tus dulces. Y pues imagínate, decía, uno, me siento bellísima vestida de Catrina. Y dos, me dan dulces. O sea, como que lo asocié como a esa parte, ¿me explico? A mí siempre me daba un issue los disfraces porque me gustaban, pero no sé si ya lo había mencionado antes, creo que sí. Siempre me cagó maquillarme. Entonces, o sea, el hecho de que alguien me pusiera algo en mi carita era como, ay, no quiero. Pero mi plus, fíjate, así como para ti era como la ropa. O sea, como que la ropa era como de, sí, qué divertido, me gustaba, ¿no? El maquillaje lo odiaba, era como de, no, mamá, por favor, no me pongas. Y a veces me ponía, a veces no. Pero lo que sí era así para mí como sí, es Día de Muertos, voy a poder hacerlo. Era que me daban, o sea, me soltaban la greña, ¿sabes? No me peinaban. Entonces era como de, sí, traigo mi cabello suelto. Porque pues como niña y con los estereotipos, ya sabes, siempre era o que la bruja, ¿no? O la llorona, o así, o sea, como personajes que regularmente no es que se preocupen por la estética de su cabello. Entonces, eso me encantaba, o sea, el decir, sí, en este momento voy a tener mi melena suelta, ese era mi momento de disfrazarme para Día de Muertos. O sea, más allá te digo, el maquillaje no, porque no me gustaba. De hecho, cuando mi sobrina nació, me daba mucha risa porque a ella le encantaba maquillarse la carita. O sea... Era de las mías. Sí, le encantaba y le encantaba disfrazarse. O sea, ella así... Obviamente ya cuando estaba un poquito más grandecita, pero meses antes le encantaba... Bueno, no meses antes, pero días antes. O sea, era así de, mamá, ¿y de qué me voy a disfrazar ahora? ¿No? Y comprarle el disfraz y todo. Y yo decía, órale, qué chido que ella sí le... O sea, de las que... Iba al parque, digo, eso no tiene que ver con Día de Muertos, pero iba al parque y ves que siempre hay pintacaritas y así, y ella siempre quería ir a que le pintaran la carita y le pusieran cosas. Y yo decía, ay, no, a mí me da siempre como mucha
siempre me dio eso como mucha cosa, mucha ansiedad. Sí, no, la verdad es que no era algo que disfrutara. Pero me gustaría pasar justo ahora a esos momentos difíciles en los que, pues sí, en los que nos enfrentamos con el dolor de que alguien que amamos muriera, ¿no? Porque además creo que nuestras experiencias son completamente diferentes. O sea, sí, ambas obviamente son repentinas, pero hasta cierto punto una tuvo un poco más de tiempo para despedirse que la otra, ¿no? O sea, que eso no quiere decir que sea sencillo. Y creo que también por eso está como bueno el compartir cómo vivimos cada una esa experiencia y más de entrar como al morbo, como a, ¿sabes? O sea, más allá de eso, creo que es justo bueno, al menos a mí, creo que a ti tampoco, pues a mí nadie me enseñó a cómo vivir algo así, ¿no? Y aún no sé si aún aunque te enseñen, sea algo sencillo, ¿no? O sea, porque es literalmente choqueante, o sea, o bueno, hablaré por mí porque no puedo hablar por ti, pero es algo que te choquea, que genuinamente hay una parte en tu cabeza en la que dices, es que no es cierto, o sea, no puede ser. No puede ser que esta persona ya no esté más, ¿no? No puede ser que y eso, creo que es mucho, para mí, es mucho o en ese momento era mucho no puede ser que no vuelva a ver a esta persona en mi vida, ¿sabes? No pueda tocarla, no pueda sentirla, no pueda platicar, no pueda compartir mi vida con él, ¿no? Y también a su vez como... Es que sí, o sea, creo que cuando la gente habla de la negación, de pronto creemos que el vivir la negación es como que esa persona se negara que esa otra persona ya no está, pero no va por ahí. Es que no te concibes, o sea, como que no concibes tu realidad sin esa persona porque es tan parte de ti y tan Exacto. parte de... Digo, ahorita ya hablaremos cada una de sus vivencias, pero es tan parte de ti, porque no es lo mismo que muera alguien que está, aunque sea familiar, que esté lejos, a alguien con el que has compartido tantas cosas. O sea, duele diferente. Claro. Y es mucho más difícil como... Porque sabes que cuando haces ciertas cosas podías recurrir a esa otra persona, que ciertas cosas que solo podías hacer con esa persona, solo lo hacías con esa persona y con nadie más, ¿no? O sea, como estas cosas que ya no están y que sí duelen un montón. Y sí, o sea, es que se vive bien distinto. Yo lo veo, por ejemplo, no fue el mismo dolor que yo sentí cuando murió mi mejor amigo a cuando murió mi abuelo, ¿no? Que la gente podrá pensar, ay, pues es que tu abuelo te dolió más, ¿no? Y, o sea, no es que no me doliera, sí duele. Pero al final del día yo no tenía una relación tan cercana con mi abuelo, ¿no? O sea, no es que mi abuelo haya sido una mala persona conmigo, porque no, pero no había una complicidad con mi abuelo, ¿no? O sea, mi relación con mi abuelo a lo mejor no era la que ahora mis papás pueden tener con sus nietos, que claro, es mucho más cercana, ¿no? Y todo. Entonces, en este caso, para mí, cuando murió mi mejor amigo, pues era eso, era maldita sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué alguien que me ha dado tanto? ¿Por qué alguien que me ha acompañado, con quien eres cómplice? No solamente en lo personal, sino en mi caso también era en lo laboral, ¿no? Llegar, ese primer encuentro al llegar a ese lugar donde coincidían y darte cuenta que no iba a llegar. O sea... Para mí fue fuertísimo, ¿no? Y si bien lo mencioné en algún momento en otro episodio,
creo que su velorio obviamente fue muy triste, pero también fue muy bonito en cuanto a todas las personas que fueron a despedirse de él y como toda esta buena vibra y todo este cariño y todo este amor que había de muchas personas hacia él, lo cual creo que está bastante chido y hasta cierto punto pues sí da como como un pequeño, una pequeña bocanada que dices, ok, ¿no? Y lo pienso en el sentido también en el que en algún momento yo lo platiqué con mis papás cuando falleció, y lo platiqué también en terapia, por supuesto, pero yo decía, había una extraña tranquilidad en el sentido como de no dejar nada pendiente, ¿me explico? O sea, a veces con las relaciones personales con la persona que sea, de pronto hay como estas cosas que no te dices o que te guardas o sabes y a veces pueden quedar o que te enojas con esa persona, ¿no? Porque pues somos humanos y tú no vas a pensar que te enojaste y que no lo vas a volver a ver o la vas a volver a ver, o sea, nunca vas a pensar eso. Claro, exacto, ¿no? O sea, no lo piensas. Y en este caso creo que era muy afortunado el que no hubiera nada de esas cosas, ¿no? Como nada... El hubiera, es que exacto. No le dije, es que no le expresé, es ajá. Que esto es... O a veces escuchas a personas que dicen, es que yo nunca le dije que lo quería o que la quería o le quería, ¿no? O cuánto le quería o significaba en mi vida o cosas así. Y yo pensaba, yo me acuerdo, o sea, ese día pues obviamente yo lloraba, ¿no? Me la pasé meses llorando. Pero en los primeros días mi mamá pues me veía como llorar tanto y un día me preguntó, así como, hija, ¿hay algo que tú tengas como ahí pendiente, ¿no? O sea, que quieras decirle o así. Y yo le decía, no, es que no estoy llorando por eso, ¿no? O sea, yo no tengo nada pendiente porque yo siempre le dije cuánto lo quería, yo también sabía cuánto él me quería, o sea, como que eso está bien chido y yo se lo voy a agradecer eternamente porque o sea, falta de amor no hubo, ¿no? O sea, y falta expresar cariño y de demostrarnos como cuánto nos queríamos y lo importante que éramos el uno para el otro. Eso, pues, la neta es que nunca hubo falta de eso, lo cual también creo que a veces es un privilegio, ¿no? Porque no todas las personas sabemos expresarnos y comunicar nuestros sentimientos de la mejor manera. Pero no era por eso. Y creo que también, en mi caso, yo, o sea, fui a su velorio, pero yo no fui a su entierro. Y creo que durante bastante tiempo como que sí... ¿Pero por qué no fuiste a su entierro? Porque hace cuenta que él falleció la madrugada de un domingo. Entonces yo me entero el domingo súper tempranito. Al día siguiente, a mí me tocaba trabajar... Y la que en ese entonces era mi jefa me dijo, ¿quieres ir mañana al entierro? O sea, si tú quieres ir al entierro, está cool, ¿no? O sea, yo te doy chance, porque además él no lo iban a enterrar aquí en la CDMX, sino lo iban a enterrar, bueno, lo enterraron en Toluca. Okay. Porque su mamá, si no me equivoco, como que es originaria de allá y allá tenían una casa, entonces como que lo iban a enterrar allá. O sea, no era un viaje como tan cercano, ¿no? Y me dijo, si quieres ir al entierro, ve al entierro, o quieres quedarte aquí, pues básicamente, como teníamos un programa juntos, pues básicamente como a decir, pues... Dar la noticia. Ajá, ¿no? ¡Qué fuerte! Y despedir. Y yo sentí que esa era mi manera de honrarlo, ¿sabes? O sea, yo dije... Él hubiera preferido 1000 veces que yo me quedara aquí, pues sí, como a dar un cierre a esto que hicimos ambos, que ir. Y aparte la primera vez que te tuviste que sentar ahí sin esa persona enfrente, o sea... Exactamente. Exactamente. Qué fuerte, no te pases. Exactamente. Entonces yo me quedé y no fui al panteón hasta... que hacen el levantamiento de la cruz. Perdonen que no o sea, no, la verdad es que no soy muy católica, entonces no sé cuántos días después se levanta la cruz. Pero se levanta la cruz.
Y yo fui, ¿no? Al panteón y estaba ahí con sus papás y pues con amigos y familia de él, ¿no? Y durante algún tiempo, como no estaba tan cerca, un amigo de trabajo, Eric, que tú conoces, él me llevaba, porque él tenía auto, entonces él me llevaba, ¿no? Como que planeábamos y, ay, vamos al panteón, y un día fuimos ahí a donde estaban construyendo la casa de los papás. Su papá quería como plantarle arbolitos porque él quería plantar arbolitos. Entonces, todos los amigos fuimos a plantar arbolitos y todo, algo muy bonito, ¿no? Pero sí llegó un tiempo en el que yo dejé de ir al panteón porque me causaba mucho dolor, ¿sabes? Era bien duro para mí y además sentía que no... Yo respeto obviamente todas las creencias, pero para mí el ir al panteón, o sea, no tenía que ir al panteón para poder hablar con él. Exacto. ¿Me explico? Sí, yo soy de la misma idea, porque pues es como, y sobre todo si no está tan sana para ti, yo creo que es la mejor opción que puedes tener. Exacto. Tomar distancia, pues para ti, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, pues sí, llegó un punto en el que dije, no, ya, o sea, incluso de pronto el señor me decía así como de, ay, o sea, el papá me avisaba, ¿no? Como cuando ellos iban a ir, porque iban cada determinado tiempo, y pues yo le decía como de, ay, muchas gracias, no puedo, ¿no? O así. Pero porque, pues sí, yo decía, no, o sea, tengo que salir de esto, ¿no? Claro, o sea. Claro. Para mí fue bien diferente. Yo sé que te referías a otra persona, pero mi primer contacto doloroso con la muerte, aunque me adelante un poquito, pero te hablaremos en profundidad, fue con Sassy. Y yo no le he hablado mucho de Sassy, pero Sassy era mi perrita. Perdón, no quería llorar. Ay, no. Sassy, yo siento una deuda mucho con mi perrita porque Sassy me la dio mi papá cuando tenía 14. Entonces, pues creció conmigo, la defendía, la quería un montón, era traviesa, era como Max en perrita. Y entonces, cuando yo tenía Sassy, todo el proceso que yo viví, o sea, la tuve desde el 14, 15, 17, 18, y a los 19 mi papá se la lleva. Se la tuvo que llevar porque donde la que teníamos no la aceptaban porque estábamos rentando. Pero mi idea es que se la lleve, pero después me la va a traer. O sea, esa era como mi idea. Pero fue un tiempo en que me la pasé muy deprimida y me perdí, o sea, como que mi mente se perdió. Y cuando volví a preguntar, o sea, le pregunté a mi papá por ella y me decía que estaba bien. Y mi cabeza era, la tengo que regresar. Pero ahorita no puedo complicar más las cosas porque estaba en la situación un poco difícil en mi casa y cosas así. Y cuando le pregunto a mi papá por ella, me dijo que la habían atropellado. O sea, fue muy difícil para mí y si fue desde la culpa, es que si hubiera estado conmigo, es que ¿por qué? No, o sea, yo no la cuidé y no hice esto y por estar en la maldita depresión no me dejó estar con ella porque dejé que la depresión fuera más fuerte que mi amor por ella o lo que estaba haciendo, ¿por qué la abandoné? ¿No? Y me acuerdo que hay una película que se llama Frankenweenie. Sí. En donde no se ves que lo resucitan. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esa película lloré porque me trasladó a mi Sassy. O sea, la primera vez que me dolió una muerte fue Sassy. O sea, no había muerto nadie tan cercano y que amara tanto como a mi perrita. Porque uno era mía, estaba bajo mi cuidado, ¿no? Entonces, de ahí dije, el día que yo vuelva a tener, no me importa, pero no me vuelve a pasar, ¿sabes? O sea, dije, el día que yo vuelva a tener a otra mascota, porque estaba segura que la iba a tener, quiero que sea desde otro punto y no quiero volverme a dejar vencer por esto y no quiero volver a hacer esto porque es bien doloroso hacerlo cuando abandonaste. O sea, sentí que yo la abandoné, no tuvo mi cuidado, no tuvo mi amor, se murió sin saber todo lo que la amaba y a lo mejor se sintió abandonada porque no estuve con ella y porque la dejé y entonces era culpas por ella, ¿no? Entonces creo que fue hoy por hoy. Fíjate que no hablo mucho de ella porque me duele muchísimo. Claro. Siento esa deuda con ella. Y ahorita hablaremos de otras mascotitas, pero ella fue así. El primer dolor, el que no lloraba, el que no me despertaba, el sentirme culpable, él no le dije, él no la abracé, él no la apapaché, él sí era mía, ¿por qué no lo hice bien? Era mi única responsabilidad y no lo hice bien. Entonces fue bien, o sea, esa fue la primera vez que sí me di de frente con la muerte y que la entendí desde otro punto. O sea, que ya no la sentí lejana, sino por primera vez la vi aquí y de frente
y sentí una enorme responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, dije, no, o sea, fue muy fuerte. Claro, porque además, pues es que estabas bien chiquilla, o sea, también estabas súper chiquilla, no pudiste despedirte de ella. Y aparte saber, o sea, que te digas, es que la atropelló, como ya mi papá no me quiso, yo creo que decir más, porque pues no, y yo, ¿y dónde está? ¿Y por qué está? ¿Y por qué no me dijiste? O sea, ¿sabes? Y él, no, es que tu abuelita la cuidaba bien, y yo, es que yo no sé si la hubiera cuidado bien, no la hubieran atropellado, o sea, ¿sabes? Era tanto dolor, o sea, que... Dolor y enojo, ¿no? Y enojo y culpa. O sea, fue justo tú en este sentido con tu amigo, pues te comunicaste y no dejaron ningún ciclo sin cerrar. Yo con ella sí sentí culpa. Fue una culpa que me pesó muchos años. O sea, es que qué difícil es cuando perdemos a nuestros compañeritos peludos en este caso, porque además, pues ellos no hablan, ¿no? y te preguntas un chingo de cosas y, híjole, es bien complejo y sí es bien distinto a con un humano, porque el vínculo además que creas con esos compañeritos de vida, o sea, yo jamás lo imaginé. es que es muy puro. Exacto. O sea, con un perrito, o sea, las personas nos equivocamos, hacemos cosas y te equivocas. Pero los perritos son tan inocentes. Ellos te aman aunque tengas el peor día, aunque la hayas cagado bien feo. O sea, ellos siempre están ahí sin juzgarte, dándote un chingo de amor. Yo lo he dicho porque ese es mi caso y sé que también es el tuyo, salvándote sin saberlo. O sea, es increíble lo que en nuestro caso un perrito, y digo nuestro caso porque para muchos podrá ser un gato, a lo mejor un conejillo, o sea, el animal que sea, ¿no? Que acompañe, pero en nuestro caso, o sea, es... Híjole, yo creo que no hay más que gratitud para ellos, porque en verdad son tan puros como dices y están ahí al tiro siempre y mira, hasta a veces puedes ser no tan buena onda con ellos y te aman igual, güey, o sea, no te aman menos por eso. O te ven llorando y allí están para ti. Me dan cólicos, se corta mi pancita. O sea, es increíble el lazo que haces con ellos. O sea, yo no soy mamá de un hijo de dos piecitos, pero de un humano. Mi manera de maternar es con ellos, ¿sabes? O sea, yo amo a las mascotas en general. Y esa primera pérdida fue mucho más dolorosa que cualquiera, sobre todo por cargar como culpas, ¿no? Claro. Uh-huh. Es que sí está bien cañón, ahorita que mencionas eso, pues, es que, ¿sabes qué? Yo creo que justo, para mí de la muerte de Dalí, mi primer perro, era muy difícil el no... O sea, yo sabía que era feliz, pero él nunca, o sea, como nunca me lo dijo con palabras, obviamente siempre lo ves y dices, ay, es feliz, ¿no? Y Dalí siempre fue un perro bien enfermizo, ¿no? Creo que, la neta, ahora que lo veo en perspectiva, creo que casi 8 años de vida fueron chidos para él y obviamente traté de hacerlo de la mejor manera y no siempre lo hice tan bien, pero... Yo me acuerdo que a mí me dolió mucho obviamente no estar el día que él murió. Y al mismo tiempo me dolía mucho, pero al mismo tiempo pensaba y decía, yo se lo pedí. O sea, inconscientemente yo se lo pedí, ¿no? Porque semanas antes yo le había dicho a mi perro, y todas las noches, bueno, como todos, pues hablaba un chingo con mi perro. Y en las noches hablaba mucho con él antes de dormir. Y semanas antes yo le dije, ¿por qué no sé? Porque en verdad no sé, pero yo le dije, dale, ¿qué voy a hacer el día que tú no estés aquí? Yo no, o sea, ¿qué voy a hacer si un día yo despierto y tú no despiertas conmigo? O sea, me voy a volver loca. No sé qué voy a hacer, ¿no? Le dije, ayúdame a avisarme y hacerme saber cuando eso vaya a pasar, porque yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Y cuando
me enteré que yo estaba de viaje, que me habló mi papá para decirme que mi perro había fallecido de la nada, porque pues sí, literalmente fue como algo así de pum, de pronto, ¿no? Yo me acordé tanto de eso que le dije y pensé, por un lado me daba mucha culpa el no estar ahí, porque además pues tampoco era como que me pudieran esperar para, ¿no?, poder cremarlo y eso. Y aunque intenté conseguir vuelo, era 1 de noviembre, escogió el día más chido, ¿no? Y tú de viaje. Exacto, para irse. Mi festividad favorita, él dijo, ahí te ves, ¿no? Y siempre voy a creer que ese fue su regalo, ¿no? O sea, yo se lo pedí al final, ¿sabes? O sea, y como yo sabía que no iba a poder estar ahí para darle un último abrazo antes de no volver a verlo, me acuerdo que lo que le dije a mi papá fue, mándame una foto, ¿no? Algo que yo jamás creí que iba a pedir, o sea, jamás creí que iba a pedir una foto del cadáver de mi perro, ¿no? Y ya, me recuerdo que me la mandó. Yo regresé 2 días después, creo que era cuando yo regresaba. Y ese momento de regresar a mi casa y no... Pues sí, siempre era el que me recibía, ¿no? Entonces entrar a mi casa y una casa vacía. Híjole, para mí fue súper duro, ¿no? Y siempre he dicho, no lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer en algún momento. Yo no soy como tan fan de conservar las urnas de, sean personas o en este caso animalitos, ¿no? Como que yo le he dicho, por ejemplo, en mi caso a mi familia, yo le he dicho, si yo me muero antes que ustedes, yo quiero que me cremen. Y si ustedes quieren quedarse con una parte de mis cenizas, ese es su pedo, ¿no? O sea, ahora sí que ahí yo no me voy a meter. Si me quieren velar también ese es su pedo. O sea, a mí no me interesa que me velen, o sea, pero si eso les ayuda a ustedes, cool. Pero lo que sí les pido es que una parte de mí la devuelvan a la naturaleza, ¿no? Porque eso es... De ahí venimos y creo que está chido como el cumplir el ciclo, ¿no? Y mi sobrina, que ama a ese perro como yo lo amo, yo le dije que si quería, pues, un cachito de él, ¿no? Y obviamente dijo que sí. Entonces nos dieron 2 urnas, una para ella y una para mí. Y mi idea es un día regresar esas cenizas a la naturaleza, a un bosque enorme donde él siga corriendo y corriendo, ¿no? Y algún día lo haré. No he tenido la fuerza para hacerlo, esa es la realidad. Pero sé que un día lo haré y sé que lo que digo también suena contradictorio porque no soy de las que crea que existe un cielo, pero yo creo que sí existe un cielo de perritos porque los perritos son lo mejor en el mundo y entonces se merecen un cielo en el que... Son mejor que cualquier Exacto, en el que puedan correr y puedan jugar entre ellos y morderse la cola y perseguir pelotas y en el que al menos un día por unos minutos uno llegue a ese cielo y ellos se abalancen hacia ti para darte un lengüetazo y y una última meneadita de colita, ¿no? Pero sí es bien cabrón eso, el perder a tu compañerito, y puedo entender el dolor también de pues de no poder despedirte, o sea... Sí, porque para mí yo no tengo nada, ¿sabes? O sea, nada, ni siquiera un
juguetito, no tengo nada, o sea, nada que yo, más que su recuerdo. Y más adelante pues, tuvimos a Jali, que Jali era de mi hermana, pero la amábamos y ella se pegaba mucho a mí. Y yo me acuerdo que cuando ella fallece, porque también falleció, que es como mi segunda pérdida fuerte, cuando ella fallece cuando ella estaba mal, yo me alejé y dejé a Mayra, que es mi hermana, porque decía, si no estuve con Sassy, porque voy a estar con Jali, yo no quiero que Sassy se sienta mal, porque yo no hice nada por ella, y aquí tiene a Mayra, pero yo, o sea, ¿sabes? Como como si la traicionara. Ajá. Y yo le decía a Mayra, Mayra, es que necesito esto, es que necesito lo otro. Y yo decía, es que Jali me dolió hasta los huesos también, o sea, me dolió muchísimo, pero me alejé de su muerte por Sassy, o sea, porque para mí no estuvo, o sea, ella está aquí, ¿no? Ella tuvo mi amor, yo la pude cuidar, yo pude estar para ella, y Sassy no. Entonces su muerte fue muy dolorosa también, pero me mantuve lejos, o sea, como que me distancié. Porque ahora no quiero que Sassy se sienta mal, porque yo no estuve con Sassy en su muerte. Pero algo que fue bien bonito, digo, yo no sé, pero yo sí creo como en este mundo espiritual. Al final, si nos ponemos a pensar, la muerte es algo permanente. O sea, en realidad la muerte es vida, porque estamos más tiempo muertos que vivos y nos vemos como literal. Sí, o sea, ¿sabes? Como un paseo que no sabemos cuánto va a durar. Puede haber la reencarnación, puede haber muchas cosas. Sí. Pero al final... la muerte es la muerte es eterna, la vida aquí en la tierra es temporal, ¿no? Entonces, cuando se va así, Jali, perdón, yo me quedé pensando en las dos, ¿no? Y yo las amo mucho, o sea, acompáñala, dile a Jali, dile a Sassy que la amo, que no lo volveré a hacer, que me perdone, acompáñala, o sea, ayúdame a acompañarla, ayúdame a estar con ella, tú estás con ella y dile que la amo, que lo siento mucho, ¿no? Ese día yo me dormí llorando diciéndole eso a Jali, dile que la amo, me dormí y y Jali se dormía en mis pies. O sea, a veces se iba con mis hermanas, a veces iba a mi recámara, pero hubo un tiempo que se dormía mucho a mis pies. Entonces, ese día, ella luego en las madrugadas escuchaba que saltaba. Sí. Y que caminaba. Ajá. Ese día yo lloré tanto y escuché cómo saltó. Y sentí que se despidió. Y sentí que, o sea, ¿sabes? Como que, sí, literal sentí yo le digo, o sea, ¿sabes? Porque sentí su cuerpecito, y así su cuerpecito al lado, sentí cómo saltó. Y sentí cómo se despidió y me dijo, sí, ¿no? Entonces ese día yo me desperté y volví a llorar. Y dije, gracias, o sea, fue la manera como de cerrar con Jali y con Sassy, que por eso se llama familia, y decir, las amo, mi niñas, claro. O sea, ahí estoy para ustedes y la manera en que pude como reconciliarme un poquito más con esta pelea que yo tenía y con algo que, porque de Sassy sí no hablo mucho, si te das cuenta, justo por el dolor que me causa. Claro. Pero como cierre fue lo que me ayudó a seguir y tener a Max ahora conmigo. Uh-huh. Al Maxito. Ay, es que son tan adorables. O sea, la verdad es que yo no entiendo cómo hay personas que se atreven a hacerles tanto daño a los animalitos. Pero es bien duro, o sea, es bien duro despedirse de ellos. O sea, yo lo pienso y digo, en promedio, pues un perrito está contigo, pues entre 10 y 20 años dependiendo, ¿no? Como... Ay, no estoy equivoqueando. Y a las dos así. Limpiando los sí, mocos. Díganos, una disculpita, ¿no? Si no estamos solas. Pero es que, o sea, güey, aún así, por ejemplo, yo lo veo con Luna, que era una perra originalmente de mi hermana, y al final mi mamá fue quien terminó haciéndose cargo de ella. Aunque yo no tenía una relación muy cercana con Luna, cuando ella murió, que ella ya murió, pues, vieja, tenía 16 años, o sea, pinche Luna sí se dio una buena vida, y qué bueno, me da un chingo de gusto, porque además era una cabrona. Pero aún así, el día que la dormimos, que también es algo horrible ir a dormir a un perrito, o sea, no mamen. Es horrible ver cómo sus ojitos se le apagan. Me dolió muchísimo, porque al final yo dije, es que esos 16 años
pues los compartí con ella, ¿no? O sea, vivió conmigo 16 años de su vida y me acuerdo mucho que Dalí también estuvo tan triste el día que, pues sí, que ella ya no estaba, porque pues al final ellos, o sea, como que Dalí llegó a darle vida a Luna, ¿no? Primero lo odiaba, obviamente, porque si este pinche chamaco que viene a hacer aquí... Y luego más grandote y tosco. Exacto, pues sí, era gigante a comparación de ella. Y sí, como ya sabes, lo mal veía, porque además Luna era una perra muy alfa. Entonces lo veía así como de este pinche chamaco, ¿qué pedo, no? Y le cagaba y así, Pero ya después pinche Luna salía y en las mañanas, como yo siempre estaba acostumbrada a cerrar mi puerta para dormir, ella salía del cuarto de mis papás y se ponía a llorar afuera de mi puerta porque quería que Dalí saliera con ella. Entonces, pues sí, llegó a darle un montón de vida y eran, pues sí, al final también ellos se volvieron en compañeros y el día en que Luna, pues ya no estuvo porque la pobre ya estaba muy vieja y sintiendo mucho dolor y no había nada más humanamente posible que hacer, ¿no? Por ella, pues Dalí también se puso súper triste, ¿no? O sea, mi perro no lloraba y ese día lloró, literalmente lloró, ¿no? Y yo dije, fuck, güey. Y por eso entiendo tanto cada vez que me caga cuando la gente dice, pues es que ¿por qué llora? Pues si nada más es un perro. Pues ¿cómo que por qué, cabrón? O sea... Pues eso me pasó con Max. O sea, yo vivía con mi mamá y pues Max me hizo independizar. Me dijo, es un tema aparte, pero yo me acuerdo que Max llega conmigo y hubo unos problemas ahí. Uh-huh. Y me tuve que salir porque pues decían, ya no puede estar el perrito en la casa porque pues rentamos mi mamá. Y me tuve que ir. Y decía, pues, deshazte de él. O sea, nada más les pedimos que se deshagan de él. Y yo, pues yo ya venía con el tema de esas. Claro. Yo juré, o sea, yo dije, viva abajo de un puente, pero mi perro y yo estamos juntos. Uno solo. A mí no me vuelve a pasar. O sea, no, nunca más. Claro. Y fue cuando yo tuve me voy. Y fue cuando salí y me independicé y ahorita vivimos él y yo juntos y estamos juntos, pero yo sí se lo prometí a él. O sea, y él ha hecho que tomes muchas de las mejores decisiones en tu vida. O sea, ¿cómo no lo vas a amar? Sí. Ha estado conmigo en todo, en mis tristezas, en todo, o sea, y me ha hecho tomar, sí es cierto, un montón de decisiones bien importantes. O sea, bien importantes. Claro. Claro, es que son maravillosos, o sea, en verdad, quienes aman a sus perros, gatos, animales de compañía, entenderán lo que estamos diciendo, pero bueno, antes de cerrar, porque me gustaría que cerráramos o sea, como decir, cómo honramos, ¿no? A nuestros muertos, pero antes de eso, no sé si tú quieres compartir tu otra historia o prefieres que nos pasemos a esa. Mayito. Sí. Bueno, vamos a hablar de Mayito. Ay, Mayito. Bueno, fue mi primer humano, o sea, hubo mucha gente que ya se empezó a ir familia más cercana, me empezó a doler, pero creo que el dolor más fuerte después de Sass y Jale fue mi primo, Mario. Es que crecimos juntos, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que cuando mis papás peleaban, porque siempre tuve muchos problemas, él siempre iba y daba vida a mi casa, o sea, como que se iba a quedar con nosotras, ¿sabes? Y yo siento que lo hacía porque sabía que estábamos sufriendo. Entonces él iba y me ponía Madonna y aparte era de estos hombres como súper, que bailaban increíble y entonces empezaba a hacer así como Madonna y me encantaba, o sea, ¿sabes? Yo lo veía y yo decía, wow, o sea, cada que viene a visitarme y se queda aquí, se me olvidaba que mis papás tenían tantos problemas. Me acuerdo que una vez estaba Silvia, que es mi hermana la más chiquita, en una ventana y la ventana daba a la calle y se quedó abierta. Ah. Y agarró a Silvia y la sacó por la ventana de mi mamá. ¿Dónde está mi hija? Sabía que no podía durar mucho tiempo porque no le iba a dar algo a mi mamá. Y Mario así de... ¡Pinche Mario! Y una vez que yo estaba muy triste, pues sí, por los problemas de mi papá, y yo a él le contaba todo, ¿sabes? Era como un gran amigo. Entonces una vez yo le dije que yo nunca había tenido un cumpleaños feliz. Dije, Mario, ¿por qué dice que yo estoy chiquita? O sea, todos estos años que tengo,
no he sido feliz, o sea, siempre ha habido problemas, siempre ha habido cosas, mi papá no está bien, siento que cada día que es mi cumpleaños pasa algo y no lo puedo disfrutar. Y me hizo mi cumpleaños número 10 en la casa y me llenó de globos, invitó a mis amigos, me compró un pastel y me dijo, ya ves, hoy es tu primer cumpleaños feliz. Mi vida. Entonces, pues crecimos juntos, ¿no? Lloré con él muchos males de amores, me dio mis regañadas, ¿no? Él era el que cuando yo me sentía con el autoestima bien baja de, oye, es que yo no soy nada. No digas esas tonterías, claro que sí, y mira esto, mira lo otro, y mira aquello, mira quién eres, o sea, en los momentos más difíciles estuvo para mí. Y si bien al final no estuvimos tan juntos, por azares de la vida, pero yo sabía que lo veía o que me escribía y que estábamos ahí para el otro, ¿sabes? El uno para el otro. Claro, el amor estaba. Y yo me acuerdo que al final, él empezó a tener como muchas adicciones y así, y al final yo lo regañaba de Mario, ¿por qué haces eso? O sea, yo no te voy a decir que no hagas las cosas con ella, yo no soy quien para decirte qué y qué no hagas, pero cuídate. O sea, yo le decía, cuídate mucho porque a mí me duele mucho ver que te estás como mal, porque él sufría depresión también. Entonces, como que él a veces se dejaba y yo me enojaba mucho. Y yo le decía, Mario, o sea, por ejemplo, si me invitaba, él se murió 41 años, creo que tenía 41, no sé, ya estaba más grande, pero él parecía adolescente, o sea, él era fiestas 8 días, él entraba a un lugar y era un niño. O sea, creo que lo viste una vez. Él era un niño y era el más amoroso y él quería a la gente y se daba, ¿sabes? Y era como una lucecita, ¿no? Y me acuerdo que eso fue, o sea, yo me enojé mucho con él y porque habíamos quedado a ver los Moomins y porque se fue de fiesta y se estuvo metiendo cosas, pues me dejó plantada y ya no fuimos a ver los Moomins que estaban en la Cineteca. Y yo le reclamé y le dije, ¿por qué me haces esto? Le dije, estás con gente que no te hace bien, que te lastima, porque se fue con alguien que no estaba tan chido y que ni siquiera se me contó de, ay, no pude ir contigo y ni me la pasé tan bien porque me pasó bla, 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 bla. Y yo, no manches, por eso me dejaste plantada. Y yo, ¿cómo te pasa? Así como quieres que yo te vaya a la fiesta, tú acompáñame lo que a mí me gusta. Y queríamos ver los Moomins, porque veíamos los Moomins juntos cuando yo era una niña. Y dije, no puede ser, y me enojé. De ahí pasó tiempo, cada que lo hablaba pues le decía, ¿cómo vas? Y como que lo regañaba, como que estaba al pendiente. A mí no me gustaba ya esa vida que tuvo al final. Y hasta que un día me hablan por teléfono y me dicen que Mario estaba muy mal y estaba en el hospital. Él siempre tuvo un soplo en el corazón, entonces yo dije, el corazón. O sea, fue lo primero que me vino en la cabeza, el corazón. Entonces le dije, ¿y dónde está? No, está en el hospital y no es por el corazón, era por un tema en la cabeza, un tumor que le había salido en la cabeza y que empezó como a convulsionar. Y fue como de esas cosas que pasan, o sea, que fue de un momento para otro. Era alguien tan alegre y que tú no te dabas cuenta de su depresión si tú lo veías a primera instancia, porque era tan alegre, daba tanta vida donde estaba, que no te percatabas de que él estuviera así. Y yo, ¿cómo que está? Dice, sí, está en el hospital, ya tiene no sé cuántos días, no le habíamos dicho a nadie porque no queríamos que se enterara, pero pues él quiere verte. Estaba hasta Catepec, hasta no sé qué tanto, pero ese día me valió. O sea, claro. Yo tenía cosas que hacer, cancelé todo y yo agarré un Uber, agarré un Uber patrocinado. agarré un taxi de plataforma, me voy con él 3 horas de distancia, no me importó. Pero yo llegué y lo vi en esa cama tan vulnerable, me dolió mucho y a él le dolía también. Y aún a pesar de que no se podía mover muy bien porque la mitad de su carita, de su cuerpo se paralizó, no dejaba de hacer bromas. O sea, su esencia estaba, se agarraba y decía, mira, entraba ya no dejes que me ande agarrando esa que está ahí. Era la enfermera, yo, porque mira, ya me dejó como coladera aquí. No, vete para allá, fuchi, le decía, ¿no? Y ese día me estaba pidiendo perdón, se estaba despidiendo y yo no lo dejaba, ¿sabes? Yo le decía, no, Mario, prométeme que no, o sea, prométeme que tú que dijiste que íbamos a ver los Moomins, tú dijiste que íbamos a hacer esto, tú dijiste que íbamos a hacer el otro. Y algo que me gustó mucho es, Tanis,
mira, no importa, yo te pido perdón y por cosas que yo te haya hecho. Como que me quiso dar más, pero le dije, a mí no me importa que me pidas perdón, yo te amo y no me importa lo que hayas hecho, yo estoy aquí para ti, ya después platicaremos, es lo único que le dije. Pero no puede ser que, no, porque hubo muchas cosas que él hizo que fue como autolesionarse en muchas cosas por su misma depresión, y el autocuidado lo dejaba como a un lado en ciertas ocasiones, entonces yo lo regañé mucho, ¿no? Pero le dije, te amo y no me importa, yo estoy aquí para ti y prométeme que nos vamos. O sea, yo quería que él me prometiera que nos íbamos a ver, aunque es algo que se siente. O sea, yo sabía que me estaba despidiendo, pero yo necesitaba de alguna manera que él me dijera que no se iba a ir, que iba a estar ahí, ¿sabes? O sea, yo le decía, dime que nos vamos a ver, ¿verdad? Que nos vamos a ver. Y él, yo sé que lo hizo para confortarme, pero vi como su lagrimita salió así. Salió y me dijo, sí, Tanis, y nos apretamos, pues no tenía mucha movilidad, y aún así se puso a hacer sus bromas, y a jugar, y a tratar de que yo me alejara, ¿sabes? De que él sabía que yo estaba sufriendo mucho, y como que trató de aliviar mi carga, y nos pudimos despedir, ¿no? Pero aún yo como que negándome, pero me salí sabiendo que era la última vez que hablaba con él de forma terrenal, y cantaba las canciones de Mónica Naranjo, y las canciones, me acuerdo que lo único que sí voy a decir es que a mí me encanta mucho bailar la de 17 años, y la última vez que la bailé fue con él, porque él me invitó a su casa con mis tías a un año nuevo, un año antes de que él muriera, y bailamos esa canción, y fue la canción que me gusta mucho bailar, y la bailé con él en esa ocasión, y me quedo con eso, ¿sabes? Y no sé qué vaya a pasar, sé que lo único que tenemos seguro es la muerte, y que al fin y al cabo la muerte es, no sé si es el inicio de otra vida, ¿no? O sea, ¿cómo? No sé, pero yo sí creo que eso que tú siempre dices y que a mí se me ha quedado muy grave, y si no venimos a este mundo a ser mejores seres humanos, entonces ¿a qué venimos? Eso que tú siempre dices a mí me quedó mucho en la cabeza, y algo que sí quiero decir es, yo llegué a pensar en la muerte como una opción en algún momento de mis depresiones, y pensando en Mayito también un poco, pero me hizo decidir, no le tengo miedo a la muerte. Muchas veces te dicen, ay, si tú no haces tales cosas te vas a ir al infierno, si esto te vas a ir al infierno, y que el infierno, y que el cielo, y que si te suicidas te vas al infierno, cosas así. Eso a mí no me importaba, ¿sabes? Esas cosas. No, la muerte no me da miedo. Lo que me hizo tomar la decisión de no acabar con mi vida fue, ¿te das cuenta que la muerte es permanente y esto es como un viaje? Es como cuando te vas de vacaciones y dura 15 días. O sea, ¿te estás dando cuenta que quieres huir a algo que sabes que es eterno por algo que estás viviendo y que a lo mejor tendrías que disfrutar más? Que tendrías que retarte más. Que a lo mejor estás perdiendo el tiempo con gente que no deberías de estar, y estás sintiendo cosas que no deberías sentir y estás perdiendo tiempo porque estamos como en un reloj hacia atrás. O sea, nuestra vida, cada minuto no es un reloj hacia adelante, es un reloj hacia atrás. Y en ese momento dije, no quiero decir, me fui, a lo mejor si me fui, me voy, me muero, y que me digan, ay, Tania, mira qué vida hubieras tenido si sí te hubieras hecho responsable, y que me arrepienta de no haber tenido el valor de tener esa vida que he soñado, ¿sabes? Y que mereces. Y que soñamos. Entonces dije, no me voy. O sea, ¿sabes? En ese momento, al pensar en esas cosas, fue que decidí tomar decisiones mucho más sabias para mí y para mi salud, y empezar a buscar mi salud mental también. Eso está bueno, eso está bien padre que lo digas, porque probablemente afuera haya personas que no le estén pasando chido, y que también siento que tenemos muy mal esa idea de, ay, hay que ser felices siempre, y no, o sea, se vale estar tristes, se vale estar enojados, el asunto es saber por qué, ¿no? Y empezar a aprender a gestionar nuestras emociones, y empezar a hacernos responsables de nosotros mismos. Lo hemos dicho en este podcast muchísimas veces, y también creo que justo las personas, pues no somos eternas, pero a mí algo que me gusta mucho de Coco
Muy bonito. Digo, me encantan las películas infantiles, pero en específico algo que me gusta mucho de Coco es eso, como creo que retratan de una manera muy bonita y con la que yo comparto mucho, que es las personas van a seguir viviendo en ti a través de esos recuerdos, ¿no? Y cuántas veces no piensas en cosas que viviste con alguien que ya no está, con alguien que murió, y te suelta una sonrisa, ¿no? Un momento, y eso está bien padre, y eso nadie te lo va a quitar. O sea, yo creo que también esas cosas es una manera de honrar a nuestros muertos, ¿no? El revivir esos momentos bonitos y a veces también no tan bonitos, pero el saber que en esos momentos no tan bonitos también estuvieron para acompañarse, es como, wow, qué chido, ¿no? O sea, qué chido y qué privilegio que pude compartir mi tiempo con esta persona. O sea, Es que justo hablando del tiempo y justo pensando como en este episodio, saqué más cosas que ahorita ya no vamos a poder sacar porque Sí, pues, sí. el tiempo nos es para comer, ¿verdad? Ya Sí. este capítulo, pero algo que sí me quedé pensando es... voy a leer algo que escuché y que me quedé pensando mucho, Ujú. porque dice, el tiempo que uno pierde litigando en los tribunales, discutiendo, metiéndose en conversaciones banales con gente que no despierta ningún interés, preocupándose por el dinero, lidiando con clientes molestos o cumpliendo inútiles obligaciones sociales, se traduce en una vida mal administrada. La ceguera de las mentes humanas es tal que nadie consentiría compartir su dinero con otros o sus propiedades. Sin embargo, no tiene ningún reparo en introducir a la gente superflua a su vida. No manches. Eso me quedé pensando porque para mí algo de lo que me estaba llevando a tomar decisiones equivocadas era esto, tener una vida hueca. Y más adelante hablaré, bueno, espero en otros capítulos poder abordarlo de otra manera, pero decían, hay gente que se siente muerta en vida. Y puede que sí, estés muerta en vida porque estás convidando tu tiempo, que en realidad es lo único valioso que tenemos, con gente que no vale la pena, discutiendo con cosas que no valen la pena, pasando cosas que no valen la pena, cuando el tiempo que tenemos, al menos en esta tierra, es oro. Porque tenemos o sea, ¿cuánta eternidad no estuvimos aquí? Y ¿cuánta eternidad tampoco vamos a estar aquí? Es un chasco. Es un chasquido. Y estamos Sí. perdiendo el tiempo y preocupados por cosas que no es que no sean importantes porque tienes que tener una calidad de vida, pero no nos preocupamos por a quién le damos nuestro tiempo, que en realidad es lo único que importa. No poniendo límites a la gente y dejando de vivir lo que necesitamos vivir por dar a cosas que no tienen sentido. Y hoy por hoy sé que todo eso fue lo que a mí me llevó a tener esa vida vacía, a sentirme muerta en vida, pero sí estaba muerta en vida porque estaba haciendo algo que no me nutría, que no me llenaba, que no me hacía sentir bien y pues obviamente te sientes hueca. Claro. Y ahí es como esa lección de empezar a invertir tu tiempo en cosas, aventarte más, ¿no? Y en tomar esta vida como un periodo. Exacto, Uh-huh. claro. Ay, pues, ustedes cuéntenos cómo honran a sus muertos. Si ponen ofrendas o no ponen ofrendas. La verdad es que yo desde que mi Dalí murió, digo, apenas se van a cumplir 2 años de eso, que me parece como si hubiera sido hace un montón de tiempo. Pero yo sí le pongo su ofrenda. Y Mándenos fotos de sus ofrendas, sí, si ponen ofrendas, mándenos. eso está padrísimo. Y la neta es que pues uno trata de, en este caso, las lecciones que nos dan los humanos y también los animales, aunque ya no estén aquí, creo que como el seguir esas lecciones en tu filosofía de vida también es para mí una manera de honrarlos, ¿no? Decir, lo que aprendí contigo, trato de seguir haciéndolo mientras esté aquí, ¿no? Porque me enseñaste y me acompañaste en esos momentos tanto bonitos como no tan chidos y
Y creo yo que esa es una de las mejores maneras de seguir honrándoles. Sí. Porque no mueren, se quedan al final aquí. Exacto. En nuestra cabeza. Y no Exacto. sabemos si en algún momento nos volvamos a ver. Allá donde sea. Exacto. Exactamente. Pero bueno, ya nos despedimos porque ya nos alargamos un montón. Sí. Pero compártanos sus historias, sus momentos, sus fotos de ofrendas, si es que o etiquétenos así de en sus fotos, etiquétenos. En Instagram estamos como arroba las_utópicas. Y también nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en TikTok, en YouTube, Spotify y muchas búsquenos. plataformas. Exacto, Ahí búsquenos y arróbenos. exacto, Las_utópicas o utópicas en Facebook y YouTube. exacto. Y pues nada, nos vemos dentro de 15 días o nos escuchamos dentro de 15 días. Esperemos que pasen una celebración de Día de Muertos bien chida. Y eso es todo. Adiós.